Doctor Carlos Estarellas, internacionalista, ¿cómo está usted? Si me escucha, Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Hola Jimmy, sí, gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Muchas gracias. A ver, don Carlos, doctor, ¿cómo analiza usted la situación de Cuba? Dígame usted si cree que todos los males de la isla solamente se pueden adjudicar al bloqueo, que ciertamente es grave, o también hay algunos otros problemas internos que, como dije antes del corte, deben revisarse casa adentro. Sí, el bloqueo fue producto de esa pelea que tuvo la Unión Soviética con los Estados Unidos cuando los misiles se pusieron en La Habana. A consecuencia de eso, el gobierno americano inició un bloqueo. Ahora, es verdad, Jimmy, que el bloqueo dentro del derecho internacional es una medida coactiva terrible y que ningún pueblo, digamos, debe detenerla. Pero yo creo que este bloqueo se ha convertido en el pretexto del gobierno de Cuba para no dar, por ejemplo, derecho a la libertad, derecho a la protesta, que se respeten los derechos humanos y, en fin, que exista un mejor gobierno. Yo creo que la situación que hay en este momento en la isla es muy grave. Lo digo con mucha pena porque yo he viajado mucho a La Habana, conozco que gente muy pujante, muy inteligente, muy culta, porque en Cuba siempre existió mucha cultura. Incluso antes de la revolución, la primera televisión en América Latina se dio en La Habana. Pero hoy hay un retroceso terrible de las libertades fundamentales. Solo el hecho de viajar a La Habana es como viajar en el tiempo. Uno se sitúa en los años 50. La ciudad, la isla como tal, ha quedado tal cual desde esa época. Y es por eso que en este momento, unido a una serie de factores, una crisis económica muy grande, una crisis de salud, no poder controlar a la pandemia es lo que ha llevado fundamentalmente a la gente joven que se ha comunicado por Internet a hacer, desde mi punto de vista, unas justas protestas frente al gobierno de La Habana. Claro, no hay forma de desconocer que efectivamente hay una serie de libertades que no se respetan en Cuba, pero hay que entender también la gravedad del bloqueo, ¿no? Si nosotros retrocedemos en el tiempo cuando vamos a Cuba, es porque, por ejemplo, no se pueden importar autos, no se pueden importar repuestos de autos, no se pueden importar electrodomésticos, es decir, no se pueden importar medicinas, hay una serie de restricciones también, alimentos, solamente lo que se producen en Cuba, hay una serie de restricciones que de alguna manera no es que justifican la limitación de las libertades, pero sí también han reducido o han golpeado severamente el sistema de vida, el modo de vida, la forma de vivir de los cubanos, pues. Sí, sí, tiene razón, Jimmy. El bloqueo es algo, es un medio coactivo muy fuerte del derecho internacional y yo sería la idea de que se quite el bloqueo por el hecho de que ese es el pretexto de Díaz-Canel para decir que por el bloqueo no pueden ayudar al pueblo cubano. Tiene razón, pero ese bloqueo no es para la Unión Europea, por ejemplo. Fíjese usted que en La Habana hay esa cadena de hoteles Meliá, que tengo entendido es española, Sí, sí. que están en Varadero y han invertido dentro de La Habana, y usted puede, digamos, comprarse en La Habana una Coca-Cola. A mí me llamó la atención. Obviamente la Coca-Cola es mexicana. Es Ajá. decir, por otros lados, no están bloqueados. Comparto con usted la idea de que el bloqueo debe retirarse, pero eso no justifica la persecución que hay a los derechos fundamentales. Imagínese, Jimmy, que en el barrio hay alguien que siempre está, es un espía, que es el espía del gobierno, y todo el mundo anda con mucho cuidado, no se ve una libertad como tal. Y hoy, en el siglo XXI, digamos, eso es inadmisible. Claro, o sea, la idea sería, por ejemplo, y aquí la dijo ayer, si no me equivoco, Alondra,
Bueno, levantar el bloqueo, a ver si en 4 o 5 años realmente en Cuba cambia, se restituyen las libertades, etcétera, etcétera. Esa un poco sería una prueba, tampoco una intervención, al menos esa es mi opinión. Pero sí ver, abrir un espacio, ¿no? A ver si era el bloqueo. Bueno, te retiro el bloqueo. A ver, vamos a ver si restituyes las libertades en Cuba. Totalmente de acuerdo. Esas libertades deben de ser restituidas. Lo que es más, Jimmy, el sistema democrático. Solo hay un partido, ese partido es el Partido Comunista, que es el que elige los directivos. Entonces no es una democracia real, es una democracia de partido y es el partido el que dice, por ejemplo, que Díaz-Canel tenía que sustituir a Raúl Castro, porque Raúl Castro ya se separó del gobierno. Entonces, volvamos a una democracia real, que el pueblo sea el que elija a sus autoridades y obviamente yo comparto que el bloqueo a cualquier estado latinoamericano, para poner un ejemplo, sería terrible recibirlo porque es un medio coactivo terrible que además a veces no surte efectos. Yo me estaba acordando en este momento que Napoleón Bonaparte le hizo el bloqueo a Inglaterra. Era un bloqueo marítimo, sin embargo no surtió efectos, pero yo coincido con usted en esa tesis que hay que quitarlo, pero que el gobierno debe de restablecer los derechos fundamentales, las libertades fundamentales y la democracia en la isla. Ahora, Cuba, que ha vivido con este sistema de un solo partido, un solo día, periódico, etcétera, etcétera, ¿usted cree que levantando el bloqueo está lista, está preparada, puede vivir una plena democracia? Ojo, 50 años con un solo partido, 50 años con un solo medio de comunicación, etcétera. Sí, sí, Jimmy, pero es un pueblo muy culto. El pueblo cubano es muy culto. Y esa cultura no solo es de la época de la revolución, es de mucho antes. Siempre ha sido un pueblo que ha demostrado tener gran cultura y gran sentido común. Por lo tanto, yo creo que sí estaría preparado, obviamente, para que se restablezca la democracia, que se elija al gobernante, que el pueblo decida y que vengan mejores días para la isla, porque fíjese, yo me estaba acordando mientras conversaba con usted, tanto problema que ha tenido el gobierno cubano en la época de Jimmy Carter. Se le pidió al presidente Fidel Castro que abra las cárceles para que envíe los perseguidos políticos a Miami. Fidel Castro abrió las cárceles, pero envió los delincuentes más buscados, y esos fueron los famosos Marielitos, que incluso dio origen a una película que se llamó Cara Cortada. Y me acordaba también de que en la época del presidente Roldós, siendo embajador del Ecuador en Cuba, el doctor Jorge Pérez Concha, un grupo de cubanos ingresó a la embajada a solicitar el derecho de asilo y que el presidente Fidel Castro no respetó, ingresó a la embajada y obviamente detuvo a esos cubanos que habían solicitado ese asilo. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Alondra Santiago, qué gusto saludarlo. En mucho estoy de acuerdo, ¿no? Que el tema del bloqueo, por supuesto, es algo que impide muchísimo el avance económico, sobre todo del país. Pero, por ejemplo, usted hablaba de la Tucola, es la de México, ¿no? Que cuando era chiquita no la tomé mucho porque era carísima para el cubano. Pero también ahora, hace poco que fui a Cuba, hace unos años, sí hay Coca-Cola, hay productos de Estados Unidos, hay ropa, hay carro. Ingresan todos esos productos a Cuba, pero no es para nosotros, los ciudadanos, sino para los extranjeros que tienen esa posibilidad, nosotros no. Incluso hasta hace poco los cubanos no podían entrar a los hoteles, solo eran los extranjeros. Y a eso voy. ¿Es solo el bloqueo? Porque adentro también el país, como usted dice, no hay libertad para expresarse, no hay libertad para elegir. Mientras el cubano está tratando de ver qué come, hay unos que sí pueden comer langostas y pueden comer carne de res. No hay libertad el productor, por ejemplo, para ir a pescar en el malecón y poder comerse su langosta, su camarón, Cuba siendo una isla. Entonces a lo que voy es, ¿qué pasa dentro del país? Y si mañana se levanta el bloqueo, ¿usted cree que con estos funcionarios y políticos que tiene dentro del país habrá un avance o seguirá haciendo lo mismo?
¿Cómo está Londra? Qué gusto saludarla. No, yo no creo. Yo creo que obviamente se lo debe levantar, pero lo que hay en Cuba es una dictadura, y es una dictadura que viola los derechos fundamentales y que a un pueblo tan pujante como es el pueblo cubano lo tiene reprimido. Yo he viajado por asuntos académicos muchas veces a La Habana y he visto todo lo que usted señala. Tengo una anécdota de haber estado en el Hotel Nacional y haber llamado al Ecuador y haberle preguntado por qué tan cara la llamada, y la contestación que me dieron es que era por culpa del bloqueo. Obviamente eso es un absurdo. Además, las violaciones de los derechos fundamentales que hay en La Habana no son producto del bloqueo, son producto de una dictadura, de un partido único que hay en la isla y que debe obviamente terminar. Y ahora lo otro es, la pregunta es, ¿dependemos siempre de Estados Unidos? ¿Cuba depende solo de Estados Unidos? ¿O tiene también algún tipo de tratado, convenio, acuerdo internacional con México, con Venezuela cuando se podía, con China? ¿O solo se depende de Estados Unidos? Es que eso es lo que no me cabe en la mente, que es el bloqueo, pero que Estados Unidos es nuestro ente rector, ¿o qué pasa? ¿O que otros países no quieren meterse en Cuba por no perder ningún convenio con Estados Unidos? ¿Nos puede explicar un poco esto para saber por qué hay otros países u organizaciones que no se meten en Cuba a ayudar si es que pudieran hacerlo? Bien, lo que hay es la relación entre Estados Unidos y La Habana, por lo cerca que está, con Cuba, por lo cerca que está. Pero vale la pena decirle a Londra que existen países que están y han invertido en Cuba. Uno de ellos es España, donde ha existido mucha intervención de la empresa privada española dentro de La Habana y dentro de Cuba, especialmente en el sector de los hoteles, y hay otros países europeos que conozco también han ayudado o han llegado a acuerdos con La Habana. Sé que también México ha tenido siempre una muy buena relación con Cuba y por lo tanto también ha habido inversión mexicana. Entonces no solo es el bloqueo, como usted bien señalaba. Y lo otro es, la última pregunta antes de darle paso a Omar, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Porque la verdad es que mi mamá el otro día lloraba y decía, no pensé vivir para ver esto, ¿no? Para ver que los jóvenes salieron a las calles de esa forma tan masiva y además gritar que libertad y que esto puede ser contraproducente para ellos porque sabemos que hay un irrespeto a los derechos humanos y hay una violación de los derechos humanos terrible, y comentar algo en contra del gobierno podría significar la cárcel. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos jóvenes? Sabemos que hay un contexto de pandemia y una crisis terrible sanitaria, pero ¿qué más? ¿Y por qué esta valentía justo ahora, justo 2021, cuando hay un nuevo presidente, cuando está Díaz-Canel, cuando tal vez haya otro tipo de estructura dentro de Cuba? ¿Qué está pasando? Mire, Londra, porque la gente mayor se sentía relacionada con la revolución. Yo he hablado con muchas personas mayores en La Habana y decían, nosotros de una u otra forma tenemos que seguir porque somos producto de esa revolución que comenzó con Fidel Castro. Pero la gente joven no se siente producto ya de esa revolución, lo ven obviamente como algo que ellos no son parte y quieren cambiar. Es la gente joven la que sale a las calles, la que además a través del Internet, a pesar de que el Internet es muy reducido en La Habana, pero a través del Internet logran ver cómo van otros estados, cómo se manejan otros estados, los que dicen esta situación tienen que cambiar. Esa es la diferencia entre lo que había la influencia de la revolución con esta gente joven que dice esta situación ya no lo podemos permitir, no lo podemos aguantar más. Fíjese usted que Díaz-Canel, las medidas que toman son cortar el Internet y cortar la luz para que esto no se haga, digamos, mayor. Yo no sé si esto termine con paso a la democracia en Cuba. Lo que yo sí estoy casi seguro, Alondra, es que este es el principio del fin,
de esa dictadura terrible que hay en La Habana. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Porque lo decía Jimmy y es gravísimo, yo no estoy de acuerdo. ¿Intervención de Estados Unidos o quieren los jóvenes que realmente dentro del gobierno se den cuenta de todo lo que está pasando? Y ojo, repito, una intervención de Estados Unidos para mí podría ser la cosa más grave, terrible, política, económica, o sea, me parece gravísimo y decirlo inaceptable, porque cuando hablamos de intervención, hablamos de incluso, no quiero ni siquiera decir la palabra, pero una guerra interna, o sea, me parece detestable. ¿Pero qué quieren los jóvenes? Intervención de Estados Unidos, que se mete a Estados Unidos, que liberen a Cuba, porque eso también es una ideología política también. O lo que quieren es que realmente les den su derecho a las libertades, que es lo que han restringido en el país. Y yo no creo que los tiempos están para ningún tipo de intervención, y ningún tipo de intervención en La Habana. Yo creo que los jóvenes lo que quieren es sus respetos a los derechos fundamentales, al derecho a la libertad, al derecho a la protesta, al derecho al trabajo, al poder vivir bien, al poder entrar a los hoteles, como usted señalaba. Ahora pueden entrar a Londres, pero el problema es que no pueden pagar. Yo tuve la oportunidad de conocer a distinguidos profesores de la Universidad de La Habana que ganaban muy poco, teniendo 3 PhDs, siendo decanos. Yo creo que el sueldo, si llegaba a $20, era demasiado. Entonces, lo que quiere la juventud es poder vivir en libertad y poder trabajar. En Cuba en este momento no existe trabajo, hay una pandemia imparable que no se la conoce más porque la información está controlada y obviamente no hay alimentación. Entonces la gente joven lo que quiere es libertad, democracia, derecho al trabajo, son aspectos fundamentales y además mínimos que se los pide en cualquier estado. Doctor Estrellas, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buenos días, gracias por su tiempo, doctor. Doctor, me permito hablar un tema. Usted dice que en estos momentos las intervenciones ya no son de estas épocas, pero recordemos que hace 1 o 2 años se desactivó una invasión de mercenarios en Venezuela, que fueron financiados desde Miami por JJ Rendón, por el señor Guaidó, por el señor López. Y que ellos mismos lo aceptaron. El propio Jaime Bailey dice, sí, yo sabía de esa intervención. Cuando lo intentaron hacer magnicidio con el dron a Maduro, decía, sí, yo sabía que eso era la intención. Así que yo comparto quizás con usted la teoría que ya los gobiernos de frente, ya no es que te lanzan tropas, ¿no es verdad? Pero siempre hay estas cooperaciones bilaterales con ciertos sectores que pueden derivar en un conflicto interno en Cuba. ¿Usted cree que eso puede darse? Sí, como está, Omar. Mire, mientras usted preguntaba, me acordaba de la invasión a Bahía de Cochinos. La invasión a Bahía de Cochinos se le hizo en el gobierno anterior del presidente Eisenhower, se la preparó. Y cuando se posesionó el presidente Kennedy, él le preguntó a la CIA cuánto porcentaje había de éxito en la invasión, que no era una invasión del Estado, de las Fuerzas Armadas, sino que era una invasión que se auspiciaba a una serie de cubanos que estaban en Miami, y la CIA le contestó que el éxito era el 100%. Entonces Kennedy dispuso que ese plan que no se hizo en su gobierno continuara. Esa invasión organizada por la CIA fue un fracaso. Exacto. Y es la famosa invasión a Playa Girón. La Bahía de Cochinos. Entonces, las fuerzas militares fueron a hablar con Kennedy y le dijeron, ha fracasado la invasión. Digo, ¿cómo pudo haber fracasado si ustedes me dijeron que el 100% era de éxito? Y le pidieron a Kennedy que invadan formalmente a Cuba. Y Kennedy dijo, no, yo no voy a invadir como Estados Unidos a Cuba. Eso me acordaba mientras Omar me preguntaba esto de la invasión. Es verdad que en Venezuela se preparó también algo parecido, pero no fueron los Estados Unidos como tal los que organizaron la invasión. En Miami hay una serie de cubanos y hay una serie de venezolanos que obviamente influyen para este tipo de situaciones, y obviamente ese grupo de venezolanos auspició ese fracaso terrible que se dio
en Venezuela y que mejor no hubiera ocurrido. Yo no creo que por ahí vaya ningún tipo de solución o de salida. Doctor, mire, y como para ir cerrando, ayer cuando estábamos analizando el tema de Cuba, yo hacía una reflexión y le invito a que usted me diga, ¿sabe qué? ¿Está hablando de disparates, Omar, o sabe qué? Algo de razón tiene. Mire, doctor, viendo el mapa general de nuestra América, ¿no verdad? Indistintas, horizontalmente, estamos viendo que las personas, los ciudadanos, están saliendo a las calles a protestar indistintamente de la ideología del que esté en la casa de gobierno. Estamos viendo protestas en Cuba, pero también vimos protestas en Colombia, obviamente con sus distintos bemoles y sus distintos matices. Pero estamos viendo gente en la calle. Hemos visto gente en Argentina por el tema de la pandemia y la crisis económica, pero también hemos visto en Colombia, hemos visto en Perú, hemos visto en Chile, que inclusive ha terminado un proceso constituyente. Estamos viendo en El Salvador propio, ahí con Bukele y todos los cambios que está haciendo, también ya está teniendo resistencia. En México también hay protestas en ciertos sectores en contra de Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo en Cuba, estamos viendo en Brasil un presidente que se burla de los homosexuales y se burla de los muertos de COVID-19. Entonces, quizás, yo decía ayer, no es la receta de izquierda o derecha la que está fallando en nuestra región. Es nuestra receta latinoamericana que no está cumpliendo con las necesidades de nuestros pueblos, indistintamente de la ideología. Así es, Omar. Yo comparto con lo que usted señala. Es decir, América Latina todavía no encuentra una salida, no encuentra una luz, no encuentra, digamos, una luz que nos indique que debe de regirse con derechos, factores fundamentales de los derechos humanos. No hay esa salida. Ahora, el derecho a la protesta es un derecho básico de la democracia. Todos tenemos el derecho a protestar si no estamos de acuerdo. Obviamente, dentro de lo que señala la ley, que no haya anarquía. Y yo le diría que la democracia se perfecciona con más democracia. Entonces, lo que debemos es perfeccionar el sistema democrático, elegir mejor a los gobernantes y esperemos, como la caja de Pandora, que en el fondo para América Latina nazca o salga esa esperanza. Muy bien, muchas gracias al doctor Carlos Estarellas, internacionalista, que nos ha acompañado esta mañana para hablar de la problemática de Cuba. Carlos, buen día. Gracias. Hasta luego.